Buenos días, queridos hermanos y oyentes. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre Celestial y del Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy es domingo 8 de noviembre de 2020. Continuamos con el estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Hoy estudiaremos la parte final del capítulo 8, los artículos 8, 9 y 10, referente a Cristo el mediador. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Bendito Señor, gracias por este tiempo que has dispuesto para estudiar tu palabra. Permite que tu Espíritu more en mí para que te sea fiel en la exposición. Abre cada corazón de los oyentes y tu palabra sea recibida con agrado y convencimiento para tu gloria. Amén. Hoy seguimos entonces en la parte final del capítulo 8, los artículos 9, 8, 9 y 10, y empezamos con el 8, que dice: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intersección por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en forma que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearlas. Ese es el artículo 8 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y el literal 1 sería 8.1. A todos aquellos para quien Cristo ha obtenido la redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. A todas las personas que Dios en su presciencia determinó salvar, les comunicará por medio del Espíritu Santo cuando estas personas escuchen el Evangelio a través de la predicación, dramatización del bautismo, de la Santa Cena y el testimonio de los hermanos de la Iglesia. Vendrán a Cristo el mediador, quien los redimirá para la vida eterna. Veamos Juan 6, 37 y 39, que nos confirma esta declaración. Juan 6, 37 y 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esto es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Cristo, el mediador, confirma la doctrina de la elección. El Padre es el que escoge a todos los verdaderos cristianos. Cristo no los escoge, Cristo hace la obra redentora. Él paga el precio. Cristo resucitó para vencer la muerte, para cumplir la obra de salvación.
y asimismo todos aquellos que Dios ha escogido para salvación van a resucitar en el día del juicio final. Juan 10, 15 y 16. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo y su Padre tenían una relación de padre e hijo antes de venir a la tierra. Esa misma relación es la que Cristo está trayendo para sus ovejas con el Dios eterno, que está dispuesto a morir por ellas. Con tal que exista una sola comunión entre Padre, Hijo y cristianos. Las ovejas que Cristo está salvando en primer lugar son los judíos que confían en Cristo. Y las otras ovejas se refiere a los creyentes gentiles que se van a sumar a la iglesia. Y los gentiles son las personas extranjeras fuera que no son de Israel, como nosotros, los de otros países, son los gentiles. Y esos somos las otras ovejas que entramos en el redil de Cristo. 8.2. Y haciendo intercesión por ellos. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo hablándole a sus seguidores. La misión del mediador Cristo es llevar al final las personas que son salvas, porque su Padre se las ha confiado. Y una parte principal que Cristo usa siempre para mantener esa relación con su Padre es la oración. Él intercede por esas almas que son salvas para que se mantengan alejadas de la maldad. Esa es la labor del mediador, interceder por estas personas que son salvas. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La intercesión de Cristo es poner su cuerpo en lugar del nuestro, recibir el castigo en lugar del nuestro, asumir nuestra deuda por el pecado y pagarla. Cristo es nuestro abogado, defensor ante el Padre, que Dios en su gracia lo envió para rescatarnos y unirnos nuevamente con Él de la separación en la que estábamos. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el mediador, el que intercede. Vino a la tierra a morir, pero después de morir resucitó para poder cumplir la obra redentora de los pecadores escogidos para salvación. Si no resucitaba, no había redención, pero ahora está sentado en el lugar celestial, junto a su Padre, intercediendo por nosotros, a quien más necesitamos para que interceda por nosotros para llegar al Padre y obtener esa salvación que todos anhelamos. A más nadie necesitamos, solo a Cristo es el único.
No hay más nadie que pueda interceder por nosotros. 8.3. Uniéndolos a sí mismo por su espíritu. Romanos 8, 1 y 2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los que ponen la fe en la obra redentora de Cristo, desechando los deseos de la carne y andando espiritualmente con Cristo, ya no son condenados. Ahora somos liberados por el Espíritu de Cristo. Veamos el punto 8.4. Revelándoles en la palabra por medio de ella el misterio de salvación. Jesús, a los que va a salvar, se los revela por medio de la palabra. En la palabra de Dios está todo el contenido del misterio de la salvación, y no hay otro lugar que pueda mostrar todo el plan que Dios ha diseñado para la salvación. Juan 15, 13 y 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús le revela a los discípulos todas las cosas íntimas de su Padre. Le da a conocer lo que él sabe de su Padre, porque ahora lo considera como amigos. Su amor es tan especial por cada uno de los creyentes. Forma una sola comunión entre los creyentes, Cristo y Dios. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos era y me los diste, y han guardado tu palabra. Cristo el mediador le habla al Padre. Está orando al Padre, que ha cumplido su voluntad, dando a conocer su nombre a los que Él escogió, trayéndoles a Él, porque pertenecían al Padre. Nuestra seguridad de salvación en Cristo es que Él está diciendo a su Padre que los salvos guardan y obedecen la palabra de Dios. Efesios 1, 7 y 9. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pablo insiste reiteradamente en que la fuente de toda gracia es la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz, al costo de su sangre redentora. Dios ofrece perdón solo a través del mediador. El perdón es posible porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El misterio de la salvación antes era un secreto divino. Ahora es una verdad completamente revelada en el Nuevo Testamento para ser comprendida y aplicada. 8.5. Persuadiéndoles a creer y obedecer. Busquemos Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo, el mediador, aquellos que el Padre le dio para salvación, les da el conocimiento de que Él es el único camino hacia el Padre y que si obedecemos su palabra, obtenemos la vida eterna. El siguiente punto es 8.6. Gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Juan 14:16. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cristo envía el Espíritu Santo, que es el Consolador, quien nos gobierna las 24 horas del día, para que obedezcamos su palabra y nos mantengamos firmes en la fe de Cristo. Su amor era tan grande por sus creyentes, por sus discípulos, por las ovejas que ha salvado, que Él al irse no lo quiere dejar desamparado, tiene que dejar un consolador, un guía, el Espíritu Santo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los creyentes tienen que poner su mira fija hacia la meta final, poner su fe en la meta final, que es Cristo el mediador, que resucitó de entre los muertos y subió a la diestra de Dios Padre. Otro versículo de la Biblia que nos comprueba lo dicho de Cristo, el mediador, es 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Todos aquellos que tienen el conocimiento de Dios tienen el mismo espíritu de Cristo, que los gobierna en la conducta piadosa. Veamos el artículo 8.7. Y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Busquemos Salmos 110.1. Salmo 110.1, me acompañan. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo mesiánico, se refiere a Jesús, quien vencerá a todos sus enemigos, principalmente a Satanás, quien lo vencerá cuando resucite entre los muertos, venciendo así la muerte con el poder del Padre. Busquemos 1 Corintios 15, 25 y 26. 1 Corintios 15, 25 y 26. Porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Con la segunda venida de Cristo completará la cosecha de la resurrección, habiendo sometido a todos sus enemigos bajo sus pies. Busquemos Colosenses 2.15. Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La conquista de las fuerzas espirituales hostiles se describe en términos de una celebración por el regreso victorioso de un general romano. La idea aquí es que Dios, por medio de la cruz, despojó a los principados y a las potestades de su dominio y autoridad sobre el pueblo redimido que reconoce a Cristo como su Señor. El hecho de que los haya exhibido públicamente confirma que no han sido aniquilados, sino que se les ha puesto un freno a su autoridad sobre los creyentes. 8.8. De manera y en forma que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Busquemos Efesios capítulo 1, versículo 9 al 11. Efesios 1, 9 al 11. Dándonos a conocer el misterio de su salvación según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El plan de salvación de lo que se había propuesto Dios en su Hijo fue realizado en el tiempo específico que Él había propuesto para enviarlo, y era un tiempo desconocido para la humanidad. Solo el Padre sabía cuándo era el momento preciso para que Cristo viniera a hacer la obra salvadora. Ese tiempo ya el Señor lo había predeterminado y era en el tiempo que Él así había designado. Veamos el 8.9. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearlas. Granjearlas significa obtenerlas o obtener la salvación. Busquemos Primera de Juan 3, 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El pecado es algo natural a los hijos del diablo, porque peca desde el principio, pero ello no es natural a todo aquel nacido de Dios, quien no puede pecar sin que el Espíritu lo reprenda. El mundo está equivocado cuando dice, todos somos hijos de Dios. Son frases que escuchamos a menudo, pero la palabra de Dios es clara y especifica y hace la diferencia. Todos somos criaturas de Dios en primer lugar. Segundo, aquellos que Dios le ha placido salvar por su predestinación, elección, escogencia, sin que nadie haga algo para obtener la salvación, son los llamados hijos de Dios. Y por último, las criaturas que permanecen en su estado de pecado, que continúan sumergidos en la inmundicia, que se deleitan en las cosas de la carne, son los hijos del diablo. Hay una diferencia en cada una de las categorías. Busquemos Efesios 1:8. Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
El Redentor es quien nos provee la sabiduría para apartarnos del pecado, que nos provee inteligencia para discernir entre los deleites de la carne y los deleites espirituales. Cristo el mediador, Él nos capacita y nos elimina de esa vida de pecaminosa y nos mantiene siempre alejados del pecado. Veamos el artículo 9. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Busquemos 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios que es hacedor, preservador y gobernador de todo el universo y lo que en él existe. Jesucristo es el que media entre Dios y nosotros y quienes son salvos. Dios le dio el oficio de profeta, sacerdote, rey de la iglesia. Él no se coloca como una tercera persona entre Dios y nosotros, sino que Él revela al Padre y su bondad para redimirnos. Cristo dice que no puede ser transferido este oficio de mediador. Hay otras personas, otras religiones que usan las imágenes de las vírgenes, de los santos, de cualquier cosa para decir que son mediadores ante Dios. Pero la palabra está diciendo clara que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre y ese es Jesucristo. Veamos el artículo 10. Artículo 10. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y por la imperfección del mejor de nuestro servicio, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentaros aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Entonces el 10.1, esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Busquemos Juan 1.18. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los oficios otorgados a Cristo son únicos para el mediador, porque nosotros no teníamos ningún interés en buscar a Dios. Lo conocíamos por medio de los profetas del Antiguo Testamento y tenía que venir un profeta para que nos diera a conocer a Dios vivo. Y este fue el unigénito Hijo, que quiere decir que tiene la relación íntima, amorosa que hay entre Dios y Cristo, y Él lo está revelando. Veamos 10.2, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestro servicio, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos acepto para con Él. Busquemos Colosenses 1.21. Colosenses 1.21.
y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Las ruinosas consecuencias del pecado han sido universales y perversas, alejando todo lo creado de Dios y de sí mismo. La muerte del sacerdote, oficio otorgado a Cristo, restauró la armonía que una vez existió entre Dios y su creación. Ahora estamos libres de pecados y podemos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Y usted está reconciliado con Dios o todavía sigue en rebeldía con el Señor? Busquemos Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que queráis. El hombre reconciliado con Dios anda en el espíritu, vive en el espíritu, se goza en el espíritu, rechaza todo lo relacionado a la carne, le mortifica el pecado, se aleja de las cosas del mundo que antes disfrutaba. Ahora es una nueva persona en Cristo. Y los que están en el pecado se deleitan en el pecado, se deleitan en las cosas de la carne, rechazan el espíritu. ¿Y usted se deleita en la relación con la carne o cosas del mundo? Tiene la oportunidad de empezar con el mediador a reconciliarse. Veamos 10.3. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para resetarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Veamos Juan 16:8. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El ministerio del Espíritu Santo entre los que todavía no han creído, los no creyentes, es el de convicción, convencer de pecado. Especialmente Él utiliza su incredulidad para probar la gravedad del pecado. La obra triunfante de Cristo para probar la disponibilidad de la justicia y la derrota de Satanás para probar la solemne certeza del juicio. Quien sea convencido de su pecado será reconciliado con el Señor. Veamos Salmos 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. En el Antiguo Testamento se anunciaba la victoria de Cristo. Es una poética descripción de la ascensión al trono de un nuevo rey. Y se cumplió en Cristo cuando resucitó y subió a los cielos. Busquemos Lucas 1, 7:4 y 7:5. Lucas capítulo 1, versículos 7:4 y 7:5. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Aquí vemos la profecía de Zacarías antes del nacimiento de Cristo. Trata de la salvación que está a punto de llegar
en la persona del Mesías, el Hijo de María. La redención que va a traer, que trae consigo, es una visita de Dios, una intervención directa, el levantamiento de un poderoso Salvador. La aplicación de este estudio es, primero, a todos aquellos que Cristo les otorga la redención, se les comunica eficazmente por medio del Espíritu Santo. 2. El mediador une el Espíritu a todos los librados del pecado por medio de la palabra. 3. Dios otorga la gracia de la salvación al creyente por su absoluta voluntad, sin que el creyente pueda hacer algo para obtenerla. A solo Cristo se le otorga el oficio de mediador entre Dios y el hombre, y nadie más se le puede transferir, ni parcial ni total, este oficio. 4. Todos somos criaturas de Dios, pero Dios escoge a creyentes para que sean los llamados hijos de Dios, y los que persisten en el pecado los llama hijos del diablo. Le invitamos a que deje de ser hijo del diablo y se pase a ser hijo de Dios por medio de el mediador Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra estudiada. Tú eres el Dios vivo de todos los que por tu gracia has reconciliado por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el mediador que vino al mundo a revelar tu santidad y justicia y gracia. Rogamos por aquellas personas que todavía siguen en la oscuridad, separados de ti, para que tengas misericordia, enviándoles el Espíritu Santo para convencimiento de pecado, y Cristo el mediador le aplique la liberación. Te suplicamos por la salud de los enfermos de nuestra iglesia, para que tú les concedas la ayuda de la sanación, y todos los damnificados de las diferentes provincias de nuestro país, para que les fortalezca en su vida espiritual y reciban tu ayuda de alimentos y ropas y hogar, Padre, en este momento de calamidad. Te damos gracias por la salud, por las provisiones que has suplido a todos los hermanos y oyentes en esta semana, porque tú, Señor, siempre provees. Gracias, Padre eterno. Gloria sea tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.